Así que no siendo más, comencemos con el video. Si eres nuevo en el canal, por favor considera suscribirte y dejar un like y un comentario para que no te aplaste. Guiño, guiño. Tengo dos espacios de muelas que perdí. Necesitaría implantes o me aplazan. Pues lo más probable es que en este caso te van a aplazar siempre y cuando no recuperes esos espacios. A las escuelas de formación no se puede ingresar con ausencias dentales ni mucho menos tener espacios entre dientes superiores a 2 milímetros. Esto se conoce como diastemas. En este caso te recomiendo que vayas donde un rehabilitador oral y que él te diga cuál sería el tratamiento adecuado para recuperar estos dos espacios. ¿Qué diferencias hay entre un oficial y un suboficial? Bueno, hay muchas. La primera es que a los oficiales los capacitan o los preparan a nivel profesional y a los suboficiales los preparan a nivel tecnológico. Ahora, todos los oficiales y suboficiales están capacitados para dirigir al personal menos antiguo y dar órdenes, pero en el caso de los oficiales están preparados para ser comandantes de unidades. En sí hay muchas, por lo menos los uniformes son iguales, pero los oficiales en la gran mayoría de uniformes utilizan las insignias o el grado aquí en los hombros, algo que conocemos como palas, o aquí en la camiseta o en el cuello de la camisa. En cambio, los suboficiales portamos el grado en el brazo izquierdo. Y bueno, otro gran montón de diferencias que hay. Mi suboficial, ¿qué sintió usted al momento de laborar en la institución? Bueno, creo que de pronto se refiere al momento en que fui admitido a la institución. Pues al momento en que yo me vi en ese listado del personal que pasó y fue admitido a la escuela de formación, me sentí muy contento porque ya era mi tercera vez y yo dije, pues pucha, gracias a Dios, Dios mío, gracias a Dios y a mi familia se pudo el ingreso. Y véanme aquí donde estoy. Creo que me ha ido muy bien. Durante la junta final, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Si se han pasado todos los filtros anteriores, sí, efectivamente sí. Bueno, algo importante que se ve en la junta de selección, que viene antes de la junta de admisión, es por lo menos el polígrafo. Ese resultado del polígrafo va directamente a la dirección de inteligencia de la Armada de Colombia. Entonces ellos son los que tienen esos resultados y luego estos resultados se entregan pero en la junta de selección y allí pues se selecciona cuáles son los aspirantes que cumplen con todas las fases del proceso y ellos son los que van hacia la junta de admisión, que son dos cosas muy diferentes. Por este motivo ni siquiera los jefes de proceso ni los comandantes de distrito saben los resultados del polígrafo ni el estudio de seguridad del aspirante. Mi suboficial, ¿es cierto que los días de permiso no puede salir de la ciudad en donde esté la escuela? Sí, esto es totalmente cierto, porque hay permisos que son dentro de la guarnición y otros permisos que son fuera de la guarnición. Por ejemplo, si estoy en la Escuela Naval de Suboficiales, si voy a salir de visita hacia Cartagena, yo tengo que pasar un permiso diciendo que pues voy a ir hacia Cartagena y mis superiores pues tomarán la decisión si me autorizan el permiso o no. Tengo más posibilidades de entrar a la Escuela de Suboficiales en Coveñas si ya presté mi servicio militar. Que tienes más posibilidades, sí, porque por lo menos ya conoces lo que es la parte de la infantería de marina y tienes la experiencia como infante de marina. Pero ahora, esto no quiere decir que por prestar el servicio militar sí o sí te van a escoger de una como admitido en la escuela. Obviamente debes cumplir con todas las fases del proceso y debes tener un montón de aptitudes que deben ser compatibles con el perfil que busca esta escuela de formación. Si uno sale apto de toda la valoración médica pero tiene observaciones, ¿eso afecta en algo? No, eso no afecta en nada al proceso de incorporación. Les recuerdo que quedar aplazado es algo completamente normal. No se estresen por eso. ¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales un aspirante queda aplazado en odontología? Uy, hay muchísimas. Las principales: tener diastemas, tener caries, las cordales, que necesita ortodoncia, por ejemplo, para un apiñamiento, para una mordida cruzada, para una mordida en tijera y otro montón de novedades odontológicas. ¿Qué factores tienen en cuenta en la reunión de selección? Bueno, lo que pasa es que hay dos juntas, por así decirlo. Está la junta de selección y está la junta de admisión, que se las voy a explicar aquí de rapidez. Vamos a ver si está por acá. Entonces, esta es la última fase. Está el comité de selección. En el comité de selección se verifica si el aspirante cumple con la parte psicofísica de todo el proceso. En el comité de selección se verifica si el aspirante cumple con todas las fases anteriores al proceso. Por ejemplo, lo que están viendo aquí, si cumple con el estudio de credibilidad y confiabilidad, con la valoración médica y con la valoración psicológica. Si él pasa todo esto, pues obviamente se tiene
tiene en cuenta para llevarlo a la junta de selección. Pero si él no cumple con ninguna de estas, pues queda hasta ese punto y no lo dejan pasar a la siguiente fase, que sería la junta de admisión. Y la otra parte es la junta de admisión. En la junta de admisión se reúnen los directores de las escuelas de formación y se hace una presentación que es la que usted entrega en la carpeta digital con la foto familiar, y allí se presenta al aspirante junto con todos los documentos que el aspirante tiene y todos los estudios que el aspirante tiene, que el bachiller, que el curso en el SENA, que el curso de inglés, todo eso se presenta ahí. Y si al director de la escuela de formación le gusta ese aspirante, lo escoge para llevarlo para su escuela. Si de pronto el director de la escuela ve que hay algo raro ahí que no le cuadra, por ejemplo, que tiene un tatuaje, que es bajito, entre otro montón de factores, pues ya estaría a criterio de él si escoge al aspirante o no para llevarlo a esa escuela de formación. Pero estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que eso siempre pasa así, entonces no vayan a creer que, por ejemplo, no, que si soy bajito, entonces no voy a quedar. No, señora, ahí yo tengo compañeros que fueron mucho más bajitos que yo, pero entonces ahí se tienen en cuenta un montón de cosas. Supongamos que si usted no es bajito, pero tiene el IFE súper alto, pues de pronto se le gusta al director de la escuela y se lo lleve, entre otro montón de factores. O puede pasar lo contrario, que usted tenga el IFEX súper alto, pero de pronto tenga un tatuaje aquí en el brazo, y de eso de pronto al director de la escuela no le gusta. Entonces, si ven, unas por otras, todo el proceso se tiene en cuenta. Me retiré de la EFIN. La EFIN es la Escuela de Formación de Infantería Marina. Error que me arrepiento. ¿Puedo volver a presentar? ¿Qué posibilidad tengo? Bueno, este muchacho dice que se retiró de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Quizás tiene sus motivos personales, pero sí se puede volver a presentar. No hay ningún tipo de problema, no hay sanción, no hay ningún tipo de elección, nada. Entonces no se preocupe, si usted cumple con todos los requisitos y quiere volver a presentarse, haga bienvenido. Suboficial, ¿qué opción nos dan a los que estamos muy lejos y tenemos la visita domiciliaria? Bueno, creería yo que hacen una videollamada, pero eso lo estoy hablando de procesos anteriores. Quizás toca esperar el momento a ver qué opciones le da el distrito de incorporación para realizar esa visita domiciliaria. El problema de desgaste en los dientes afecta a la hora de la valoración odontológica. Creería yo que sí, no sé. No la tengo muy clara, pero creería que sí. Tocaría que desde ya vayas visitando a un odontólogo para que vayas solucionando esta novedad y pues no tengas ningún tipo de problema al momento de la valoración odontológica. ¿Cuánto demora un suboficial para acceder a jefe técnico de comando? Bueno, aproximadamente 25, más o menos 25, 27 años de servicio. Suboficial, ¿es más útil en la Armada un electromecánico, industrial o automotriz? No, esto depende mucho a las necesidades institucionales. Creería yo que los dos son necesarios. En este caso hay que buscar el proceso el cual convoque alguna de las dos carreras. ¿Existe posibilidad de exclusión en el proceso si te han hecho el procedimiento por quiste benigno? No, no hay ningún problema. La palabra benigno significa que no hay ningún tipo de problema. ¿Se pueden utilizar los retenedores, entre paréntesis, los que dan después del tratamiento de ortodoncia dentro de la escuela? Por supuesto que sí. Yo ingresé a la escuela de formación con retenedores. Caso, pues me los quitaba antes de cada comida, luego los lavaba y volvía y me los ponía otra vez. Mi suboficial, quedé aplazado. Tengo que de todos modos la carpeta digital, supongo que armar la carpeta digital, pues sí, claro que sí. Si quedaste aplazado, algún día te vas a tener que desaplazar y continuar con todo el proceso de incorporación normal. Si no te quieres desaplazar y si quieres desistir del proceso, pues no tienes que armar ninguna carpeta. ¿Cómo funciona la seguridad y salud en el trabajo en la Armada Nacional? Pues funciona igual que en cualquiera de los otros sitios en Colombia. Todo el mundo, cuando hace algún procedimiento, ya sea de construcción, de cualquier tipo de cosa, tiene que aplicar todas estas normas que nos rigen a todos los trabajadores a nivel nacional. ¿Puedo pasar de oficial de línea a oficial del cuerpo administrativo? Digamos que es algo que no es práctico. Para tú ser oficial de línea, tienes que hacer 4 años en la escuela de cadetes. Para ser oficial administrativo, tendrías que cumplir con los requisitos de ser menor de 28 años y tener una carrera profesional. Entonces, siendo oficial, ya teniendo menos de 28 años y con esta carrera profesional que es convocada en el proceso administrativo, iniciar un nuevo proceso de incorporación para que cuando seas admitido, ya seas teniente, tengas que pedir la baja, pases como aspirante nuevamente, demores 6 meses y luego te gradúes nuevamente teniente de corbeta administrativo. O sea, vas a perder la antigüedad que llevabas como oficial de línea para volverte oficial administrativo. Yo no lo recomendaría
recomendaría, pero de que se puede, se puede. Nunca lo he visto, pero en teoría se puede. Lista de prendas o útiles que se deben llevar al momento del ingreso a la escuela. A las personas que sean admitidas les va a llegar un correo con todos los útiles que tienen que llevar en ese momento. Si tengo un título profesional y quiero inscribirme a grumete administrativo, ¿se puede? No señor, no se puede, porque el requisito para ser grumete administrativo es tener una carrera profesional o tecnológica que sea convocada por el proceso, pero en este caso usted va a ser profesional, así que no tiene un título como tecnólogo, así que no aplica. Nada y que está sobrecalificado, no señor, no cumple con el requisito y punto. ¿Cuánto gana mensual un oficial recién graduado? Bueno, vamos a ver estos con precios del 2021. A ver, según esta foto que tengo por aquí, en los sueldos básicos, un teniente de corbeta recién graduado para precios del 2021 gana 1.951.128 pesos. Aquí les dejo un video de cómo calcular el precio total del sueldo de un oficial recién graduado. Esto es solo el básico, solo el básico. Hay que anexarle un montón de primas, hacerle algunos descuentos, que bueno, voy a hacer un nuevo video con los descuentos porque no le incluí los descuentos a el total de vengado de un oficial recién graduado. Mi suboficial, si un familiar está enfermo, la Armada, los 3 meses que no deja ver a los familiares. Bueno, esta pregunta está escrita como en costeñol, entonces ese que es el interrogativo que va al final. Lo que se refiere a esta pregunta es que si de pronto yo siendo aspirante durante estos 3 meses de aspirante, si tengo algún familiar enfermo, ¿la institución me deja salir o no me deja salir? Bueno, aquí en este caso la institución no es tan dura. Obviamente si el familiar del aspirante está pasando por una crisis en su vida, si tiene alguna enfermedad, patología o condición médica donde su vida esté en riesgo, pues obviamente se le va a dar un permiso al aspirante para que pase cierto determinado tiempo con el familiar, y la institución no es tan dura en ese sentido. Bueno muchachos, hemos llegado al final de este video, espero que no los haya aburrido con este montón de preguntas. Si quieren que haga una tercera parte o creo que una cuarta parte, no recuerdo ya qué parte es, por favor déjenmelo en los comentarios, y recuerden que me pueden seguir en mi Instagram @suboficialvega, ya no es el Sufi Vega sino suboficial Vega. No siendo más, nos vemos en un próximo video, y por favor recuerda suscribirte, dejar un like y un comentario para que no te aplacen. ¡Viva Colombia! Soy Marinero. Hasta luego.